Hola, en el video de hoy vamos a continuar trabajando en nuestro modelo de oferta y demanda, nuestro modelo de mercado. Particularmente vamos a analizar, vamos a tratar de entender el efecto que tienen los impuestos en el resultado que tendríamos del modelo, comparado con el resultado que tendríamos, eh, digamos, de equilibrio o en ausencia de impuestos. Primero es entender qué es un impuesto. Entonces, recordemos que el impuesto es aquella cantidad, acá el monto o gravamen que el sector público, es decir, el gobierno, le cobra a los agentes, a cuáles agentes, a las empresas o a los hogares, a las personas, y que tiene dos efectos: incrementa el gasto público, incrementa el ingreso público, perdón, y ese ingreso público es gastado, tiene dos fines. Uno, cubrir los gastos de funcionamiento del Estado, que pueden ser grandes o pequeños en función del tamaño del Estado. Y en segundo lugar, puede cubrir bienes públicos como la educación, pues bienes públicos como el alumbrado público, como el ornamento, las vías, el alcantarillado y etcétera, como todo ese tipo de bienes. Ahora, ¿cuál es el efecto o cuáles podrían ser algunos de los impactos que puede tener los impuestos en nuestro modelo de oferta y demanda, si es que los tiene? Entonces nosotros vamos a decir primero es que intuitivamente esto lo entendemos, que al aumentar el impuesto de un determinado bien o servicio genera incentivos a los agentes. En este caso, más que un incentivo, es un desincentivo. Un desincentivo para que la persona, piénselo en el caso de los cigarrillos, si aumenta el impuesto de los cigarrillos, la lógica que está detrás es que al aumentar el impuesto la gente esté menos propensa a comprarlos, ¿cierto? Entonces se supone que tienen que desincentivar la actividad del mercado, desalentarla, como tal y cual como aparece en el slide, desincentivarla. Pensémoslo también por el lado de la producción. Si hay cosas que, digamos, son, no sé, se identifican como que son agresivas o que agreden a la sociedad, uno puede tratar, el Estado podría tratar de desincentivarlas a través de los impuestos. Ahora, uno que puede pensar que apenas aumente el impuesto, la cantidad vendida, o incluso la cantidad consumida, por supuesto, debería disminuir. Eso es lo que primero uno puede pensar. Obviamente va a depender de las preferencias que tengan, sobre todo la demanda sobre los bienes. Si es un bien que es muy apetecido, a pesar que tenga impuesto, pues posiblemente no se va a afectar tanto su ganancia. Eso lo veremos un poco más adelante. Ahora, lo otro que podemos hablar es que los compradores y los vendedores, de alguna forma que todavía no sabemos, tienen que distribuir esa carga del impuesto. Ese análisis de cómo se distribuye la carga del impuesto nos lleva a pensar sobre un concepto que se llama la incidencia de un impuesto. La incidencia de un impuesto la vamos a entender como el estudio de quién, si el oferente o el vendedor es el que soporta o es el que recibe una mayor carga del impuesto, y esto va a depender fundamentalmente de la forma, veremos más adelante, de la forma que tengan las curvas o la función de oferta y la función de demanda. En general, lo que podemos entender o como conclusión general es que el impuesto me va a generar un cambio en ese precio y en esa cantidad de equilibrio que teníamos en el caso del libre mercado, en el caso en el que el Estado no intervenía de ninguna forma. Y vamos a entender que ese resultado va a ser muy similar independientemente de a quién está grabado el impuesto, es decir, de quién sea el que lo pague. Si coloco un impuesto a la compra o un impuesto a la venta de un determinado bien. Ahora bien, podremos analizar esa incidencia a través de un ejemplo. Supongamos que en un mercado particular, supongamos el mercado de la pizza, se impone o se implementa un impuesto de 0,5 unidades monetarias. Vamos a considerar primero el caso en el que dicho impuesto es cobrado a los compradores, es decir, cada vez que un comprador, una persona vaya a un almacén, un negocio de pizza, le van a cobrar 0,5 unidades monetarias por cada pizza que vaya a comprar. ¿Cuál sería el efecto de esto? Pensémoslo desde el punto de vista del consumidor. El consumidor dirá que a cualquier precio la pizza le va a salir 0,5 unidades monetarias más cara. Eso quiere decir que a cualquier precio él estaría dispuesto a demandar una menor cantidad porque, recuerde la relación entre el precio y la cantidad, a un mayor precio pues él va a estar inclinado a demandar menos. En ese sentido,
va a operar como si fuera un desplazamiento de la curva de demanda hacia abajo y a la izquierda. Este desplazamiento hacia abajo y a la izquierda, ¿cuál es el efecto? El efecto que tiene, digamos, en forma sucinta, es una reducción de la cantidad de equilibrio. Es decir, vamos a tener primero un desplazamiento de esa demanda y luego de ese desplazamiento pues va a haber una nueva cantidad de equilibrio que, valga la redundancia, equilibre esa oferta y esa nueva demanda, ¿cierto? Esa cantidad de equilibrio va a ser menor que la anterior. Eso es lo que podemos decir por el momento. ¿Cuál es la conclusión de esto entonces? Que los impuestos desalientan la actividad de los mercados. Cuando un bien es gravado, en este caso particular, la cantidad vendida o la cantidad nueva de equilibrio va a ser menor. Tenemos algo pendiente todavía, pero podemos concluirlo de momento. Compradores y vendedores van a distribuir la carga de ese impuesto. ¿Cómo la distribuye? Tenemos que verlo. Podemos suponer ahora que ese mismo impuesto no va a ser cobrado sobre los compradores, sino que va a ser aplicado sobre los vendedores. Eso quiere decir que cada vez que un almacén de pizza, una persona que, vamos a decirlo, fabrica, elabora pizzas mejor, vende una, le van a cobrar ese mismo impuesto monetario. Desde el punto de vista del comerciante o del oferente, ¿qué sucederá? A cualquier precio, él va a identificar que le sale ahora un poco más caro, ¿cierto? Producir la pizza. ¿Cómo se va a ver eso? A cualquier precio que haya, él va a estar incentivado, va a tener el incentivo a producir una menor cantidad. ¿Eso qué quiere decir? Va a verse como un desplazamiento de la curva de oferta hacia arriba y hacia la izquierda. A cualquier precio va a ofrecer una menor cantidad. Ese desplazamiento que hemos representado acá va a generar nuevamente una menor cantidad en el nuevo punto de equilibrio. Vamos a ver que, digamos, se ve en los dos gráficos que el efecto es similar en ambos casos. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, el efecto del impuesto, en este caso aplicado a los vendedores, va a generar un desincentivo o una reducción de la cantidad en equilibrio. Muy bien, ahora podríamos contemplar la pregunta sobre de qué depende o en qué proporción se distribuye la carga del impuesto. En una primera instancia podríamos pensar que influye a cuál de las dos personas, bien sea el comprador o el vendedor, vamos a cobrarle el impuesto. Veíamos que el resultado, por lo menos gráficamente, era el mismo. Pero ¿cómo podríamos entender esto analíticamente, intuitivamente? Pensémoslo de la siguiente forma. ¿Por qué no importa a quién le cobremos el impuesto? Pensemos que en la entrada del establecimiento hay un agente del gobierno, una persona que cobra el impuesto. Antes contemplamos que el impuesto se lo íbamos a cobrar al comprador o el impuesto se lo íbamos a cobrar al vendedor. Supongamos que en el lugar, en el establecimiento, hay una persona del gobierno. Una persona del gobierno con un cerdito en el que podemos echar monedas, billetes, lo que conocemos, una alcancía. Esa alcancía, supongamos los dos casos, supongamos que se la cobramos al comprador. En cualquiera de los casos, lo que esto nos va a ocasionar es una diferencia, ¿cierto?, entre el precio que recibe el comprador y el precio que obtiene el vendedor, o viceversa, una diferencia entre el precio que se le paga al vendedor y el precio que realmente está pagando el comprador. Eso va a generar una diferencia. ¿Qué decimos entonces? Esa persona en la entrada nos daría exactamente lo mismo, sería el mismo resultado que llegue el comprador, ¿cierto? Supongamos que, como en el ejemplo, el precio es 3 unidades. Entonces nos daría exactamente lo mismo que el comprador coja esas 3 unidades y eche 0.5 en el marrano, ¿cierto? Y el resto, el equivalente, ejemplo 2.5, se las dé al vendedor. Daría exactamente lo mismo que yo que hago. O daría exactamente lo mismo que el vendedor reciba, el comprador le pague completo, reciba los 3 puntos, ¿cierto?, completos, y en un momento parte de esos 3 puntos coja 0.5 y los eche en la alcancía. O sea, cualquiera de los dos casos, el resultado sería el mismo. Ese valor adicional que se está cobrando del impuesto no se le está obsequiando a ninguno de los dos. Es decir, el análisis de quién importa, de cuál es la incidencia del impuesto, no está por el lado de quién pague el mismo.
tendríamos que tener otra conclusión. La respuesta corta a eso es que la incidencia del impuesto, es decir, quién pague más, va a depender de la elasticidad, de la oferta y de la demanda. Recordemos que era la elasticidad. La elasticidad era una medida, ¿cierto? Una medida de cuánto la oferta y la demanda cambiaban, o específicamente cuánto cambiaba la cantidad demandada respecto a variaciones, en este caso del precio. Puede ser respecto a otra variable, pero en este caso estamos hablando de las variaciones respecto al precio. ¿Qué significa eso? Pensémoslo por un momento. ¿Qué pasa si la oferta es elástica? Y la demanda, por otro lado, va a ser inelástica. ¿Qué significa esto? Que la oferta es elástica, va a reaccionar más fuertemente ante variaciones en el precio. Es decir, una variación en el precio me genera un mayor cambio en la cantidad. Por el otro lado, si la demanda es inelástica, un cambio en el precio me genera una variación menor de la cantidad. Pensémoslo así. Entonces tenemos dos gráficas. ¿Cuál es el resultado o el efecto que tiene el impuesto? El resultado o el efecto que tiene el impuesto es que va a haber una reducción de la cantidad demandada. No nos interesa ahorita cuál es la magnitud, pongamos cualquier variación de la cantidad, no nos importa. Ahí está representada por esa flecha. Nos va a haber una variación de la cantidad de equilibrio respecto a aquella que teníamos en el caso del libre mercado. Tenemos una variación de la cantidad. Ahora, teniendo en cuenta ese comportamiento de la oferta elástica, la demanda inelástica, para dar origen a esa variación de la cantidad, teniendo en cuenta que la oferta es elástica, ¿cuánto tendría que cambiar el precio? El precio tendría que cambiar muy poquitico para que se dé esa variación de la cantidad. Es decir, ¿qué variación? Entonces vamos a tener ahora, en el gráfico vamos a representar el precio que pagan los compradores y el precio que reciben los vendedores. Esa distancia entre las dos cosas pues va a ser nada más y nada menos que el impuesto, que esa magnitud del impuesto, lo que veíamos en un ejemplo anterior, esos 0.5 unidades monetarias. ¿Qué nos dice ahora? Para que se dé esa reducción de la cantidad, la oferta tendría que moverse, el precio de la oferta tendría que variar muy poquito, que es esta distancia que tenemos acá. Tendría que variar muy poquito para que se dé esa variación de la cantidad. Por el lado contrario, para que se dé esa variación de la cantidad por el lado de la demanda, el precio tendría que cambiar en una mayor magnitud. ¿Por qué? Porque la demanda es inelástica. Eso quiere decir que en el caso de oferta elástica y demanda inelástica, la demanda va a llevar una mayor parte o va a pagar una mayor parte de ese impuesto, es decir, tiene una incidencia mayor, el impuesto tiene una incidencia mayor sobre ese actor, en este caso la demanda. Pensémoslo al contrario ahora. ¿Qué pasa si la oferta es inelástica? Como la oferta es inelástica y la demanda es elástica, quiere decir que la oferta va a reaccionar menos y la demanda va a reaccionar más. ¿Qué pasa en ese caso? Volvamos a hacer lo mismo. Sabemos que la implementación del impuesto nos va a generar una reducción de la cantidad. ¿Cuál cantidad? ¿Cuánto se nos va a reducir? No importa, una reducción de la cantidad. Eso va a depender de la composición del mercado, pero no nos importa, sabemos que va a haber una reducción de la cantidad. ¿Qué implica ahora? Por el lado de la demanda, vamos a tener nuevamente una distancia en un precio que pagan los compradores y un precio que reciben los vendedores, que nuevamente va a ser el impuesto. Ahora, para que se dé esa variación de la cantidad, ¿cuánto tiene que cambiar la demanda? ¿Cuánto tendría que cambiar el precio de la demanda? Una menor cantidad, porque es muy sensible, es más elástica. ¿Cuánto tendría que cambiar por el lado de los oferentes? Tiene que cambiar una mayor cantidad. Esto obviamente lo podemos hacer, se puede hacer también con un ejemplo numérico, que en su momento se verá, pero intuitivamente lo que entendemos es eso, que para que haya esa variación de la cantidad, el precio por el lado de la oferta tendría que variar mucho más, por lo tanto van a absorber una mayor cantidad del impuesto. Eso quiere decir, o podemos concluir, que la carga del impuesto será mayor en el lado del mercado, bien sea la oferta o la demanda, que va a ser menos elástico. Acá en este caso, el que es menos elástico, por así decirlo, pierde. Ahora vamos a analizar el impacto que tiene este impuesto en el bienestar. Es decir, vamos a analizar los costos de este impuesto en el bienestar. ¿Cómo vamos a entender el bienestar? ¿Cómo lo recordamos? A través del excedente del consumidor y del productor. ¿Cuál será el efecto? ¿Será que cambia, aumenta el impuesto, aumenta el excedente del consumidor, aumenta el excedente del productor? ¿Cuál será el excedente del Estado? ¿Cuál será el excedente total? Bueno, vamos a analizarlo.
En términos operativos habíamos dicho, habíamos tomado dos conclusiones. ¿Cuál es el efecto del impuesto? El primero es que nos da igual a cualquiera de las dos partes a las que le cobremos el impuesto, bien sea al comprador o al vendedor. Habíamos dicho que eso era similar a que se colocara una alcancía puesta en el lugar de compra y cualquiera de los dos actores colocará la cantidad, bien sea el comprador antes de pagarle al vendedor meta el valor del impuesto o el vendedor luego de recibir el precio completo meta la cantidad correspondiente al impuesto. En términos prácticos también habíamos dicho que se generaba una diferencia entre el precio que pagaban los compradores y el precio que recibían los vendedores. Esa diferencia estaba dada o es lo que definimos como el impuesto. En términos de incidencia de quién lo pagaba, también habíamos dicho que aquella parte de las dos, bien sea la oferta o la demanda, que sea mayor, o sea, que sea más tiesa, la que reaccione menos, es decir, que sea más inelástica, va a tener la mayor incidencia o va a asumir un costo mayor del impuesto. Es decir, mayor inelasticidad, mayor incidencia. Mayor inelasticidad, mayor incidencia. ¿Qué podríamos decir ahora en términos gráficos respecto a los excedentes? Podríamos considerar una situación antes del impuesto y una situación después del impuesto y mirar cuál es el cambio entre las dos situaciones, ¿cierto? Entonces vamos a analizar primero cuál es la situación antes del impuesto. Antes del impuesto estaría representado por, estas curvas o rectas de demanda y oferta de 1 y S1 en la que van a encontrar un precio de equilibrio, ¿cierto? Este precio de equilibrio es el que está acá demarcado como precio sin impuesto y ese precio de equilibrio tiene asociada una cantidad de equilibrio asociada que sería Q1. ¿Cuál era el efecto en términos del mercado, del resultado del mercado del impuesto? Decíamos, eso me genera una reducción de la cantidad de la cantidad demandada y la cantidad ofertada a cualquier precio. Por lo tanto, el nuevo precio de equilibrio o el nuevo valor que vacía ese mercado va a ser menor, ¿cierto? O sea, teníamos una cantidad menor. Pensemos ahora, esto sería igual, no importa cualquiera de los dos análisis, si desplazáramos la función de la demanda hacia la izquierda y hacia abajo o la función de la oferta hacia arriba de la izquierda. Podríamos obtener, o sea, una línea paralela a cualquiera de esas dos funciones, a la función de oferta y la función de demanda, originando acá en esta nueva cantidad de equilibrio que estamos marcando. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué es lo primero? Estas cantidades, lo que había entre Q2 y Q1, esta distancia son cantidades que ya no se van a vender en el mercado, ya no se van a vender, ¿cierto? Lo otro que tenemos, que ya habíamos mencionado, es T, que sería el impuesto, que es la distancia entre ese precio de la demanda y ese precio que realmente recibe la oferta. Ya sabemos que la incidencia depende de la elasticidad, pero de momento no nos va a interesar eso. Ahora, ¿qué tendríamos? Entonces tenemos que nuestras cantidades entonces van a estar determinadas por Q2. El excedente del consumidor antes del impuesto, ¿cuál sería? El excedente del consumidor estaría por encima del precio de equilibrio, ¿cierto? O sea, por encima de este precio que estamos encerrando acá, de este precio, y por debajo de la función de demanda. Es decir, estaría determinado por las áreas A, B y C, tal y como estamos diciendo por acá, las áreas A, B y C. En términos del excedente del productor, ¿cuál sería el resultado? Entonces decimos, bueno, el excedente del productor es aquel que está por debajo del precio de equilibrio y a la izquierda de la función de oferta. O sea, a la izquierda, no lo voy a rayar ahí tanto, a la izquierda de la función de oferta. ¿Eso qué abarca? Eso abarca las áreas D, E y F, que es lo que estamos diciendo por acá en el gráfico. En el caso de cuando no hay impuesto, ¿cuáles son los ingresos del Estado? Entonces, si no hay impuesto, pues el Estado en este caso particular no tiene ingresos, por lo tanto los ingresos serían cero. ¿Cuál sería el excedente total? Pues la suma de todos los excedentes, de los dos excedentes, del excedente del consumidor, el productor y los ingresos del Estado, que recordemos que es cero, entonces tenemos que es la suma de A más B más C más D más E más F. Claro, en términos prácticos, si tuviéramos una función definida, pues podemos calcular cualquiera de las áreas como pues como un área sencilla de un triángulo de un cuadrado. Esa es la razón por la que se divide en tantos cuadrados o triángulos pequeños. Pensemos después del impuesto. Entonces pensemos, ¿cuál es el excedente del consumidor después del impuesto? Bueno, vamos a mirar cuál es el precio de la demanda. El precio de la demanda es este. Entonces, en forma análoga, el excedente del consumidor va a estar
a la izquierda de la función de demanda y por encima de ese precio que está experimentando la demanda, que es ese precio PD, ¿cierto? Entonces el excedente del consumidor sería en este caso solo A. Por el lado del excedente del productor, nuevamente, ¿cuál es el excedente del productor? Es aquel que está por debajo del precio, en este caso el precio de la oferta, ¿cierto? Y a la izquierda de esa función de oferta, o sea que estaría únicamente el área F. ¿Cuáles serían los ingresos del Estado? Entonces pensemos que el Estado está cobrando cierta cantidad determinada, por ejemplo, no sé, la cantidad T, que es la diferencia en el precio, ¿cierto? Por cada una de las unidades que esté vendiendo. Entonces, para una unidad le cobro T, para 2 unidades estaría obteniendo 2T, para 3 unidades 3T, para 4 unidades 4T. En general, lo que va a obtener es que el producto entre la cantidad, ¿cierto? La cantidad que está vendiendo ese mercado, que es Q2, que es esa nueva cantidad de equilibrio, y el precio T. Es decir, eso es como estaría multiplicando este cuadrado que voy a encerrar, que serían las áreas B y D. ¿A qué corresponderían las áreas C y E? Ya lo vemos en un momento. Pero en un momento podríamos ver cuál es el excedente total. El excedente total va a ser exactamente la suma de estas tres cantidades, de A más F más B más D. Si las comparáramos, entonces, ¿qué tendríamos? ¿Qué tenemos en los dos lados? ¿Y qué nos falta, qué nos sobraría o qué nos falta? ¿Tenemos A en los dos lados? Sí, tenemos A en los dos lados. ¿Tenemos B en los dos lados? Sí, tenemos B en los dos lados. ¿Tenemos F en los dos lados? Sí, tenemos F en los dos lados. ¿Y tenemos D en los dos lados? Sí, tenemos D en los dos lados. ¿Qué pasa? Antes había una parte del excedente total que era C y E, que ya no la estamos teniendo, ya no está en el excedente total. Esas áreas son estos dos áreas que tenemos acá en el triángulo y que se reconocen como la pérdida irrecuperable de eficiencia derivada del impuesto. Es decir, son áreas de excedente o que se puede entender como de bienestar para toda la sociedad que no son recuperadas producto del efecto del impuesto. Si bien acá tenemos que tener en cuenta otra cosa, es posible que el impuesto, o sea, en términos prácticos lo que nos dice es que hay una pérdida irrecuperable de eficiencia, eso es lo que nos dice la teoría. Sin embargo, recordemos que ese valor del impuesto puede ser deseable que sea utilizado en otro mercado, devolviéndolo a otro tipo de actores que puede ser agregadamente, o sea, toda la sociedad puede considerar como deseable. Entonces, en términos del mercado, se observa una pérdida irrecuperable de eficiencia, o sea, un desincentivo a la actividad que se traduce en una reducción de la cantidad de equilibrio y por lo tanto un menor excedente del total. En este modelo, una mayor cantidad, entre más consumamos, pues se entiende como mejor. Ese sería el resultado en términos de excedentes de un impuesto.